Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esta ecuación, 4x cuadrado más 25y cuadrado igual a 100. Entonces, lo que pide el problema es identificar esta ecuación, o sea, de qué cónica se trata, y determinar los elementos y hacer la gráfica, ¿correcto? Entonces, para ello, como vemos que los cuadrados tienen signos positivos, necesitamos que acá a la derecha aparezca la unidad. Es decir, ese 100 va a cocientar a 4x cuadrado, por lo tanto a 4 le quedaría el factor 25 abajo. Y 25 es 5 al cuadrado. De la misma forma, el 100 cocienta a 25y cuadrado y quedaría y cuadrado sobre 4, ¿no? Que sería 2 al cuadrado. Entonces, aquí va a quedar la unidad. Bien, hecho este arreglo, entonces claramente se trata de una elipse, ¿no? En la elipse hay dos semiejes, ¿no? El semieje A y B. Entonces, como A es mayor, entonces el cuadrado de A debe ser igual a 5 al cuadrado. Entonces, A vale 5. Similarmente, B cuadrado tendría que ser 2 al cuadrado. Entonces, de ahí se deduce que B vale 2. Entonces, utilizamos la relación pitagórica. Acuérdense que en este caso, en la elipse, el A hace de hipotenusa. Entonces, C sería un cateto, entonces se calcularía de este modo, ¿no? Raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Haciendo el reemplazo respectivo, tendría que el valor de C vale raíz de 21. Entonces, para definir la gráfica de la elipse, tendríamos primero que calcular el centro. El centro, ¿no? El centro de la elipse, el centro, se denota con C, H, K. Entonces, ¿cómo se encuentra H y K? H va asociado a X. Y ese valor de X, ¿cuál es? Se iguala la base de este cuadrado que aparece aquí a 0. O sea, X vale 0, por lo tanto, ¿cuánto vale H? Valdría 0. Asimismo, el cuadrado de Y, es decir, la base se iguala a 0, Y sería 0, por lo tanto, K vale 0. O sea, tenemos una elipse entonces centrada en el origen. ¿Cuál es el origen? Este punto de aquí. La intersección de los dos ejes. ¿Correcto? Este es el centro C, el origen. Ahora necesitamos calcular los focos. Dos focos. Entonces, los focos van a ser F1, que se calcula de esta forma, ¿no? En este caso, como el centro es 0, 0, solamente se calcula de esta forma. Sería el valor de C,0. Como ya tenemos el valor de C, sería el punto raíz 21,0. El cálculo es inmediato. Asimismo, F2 sería el punto menos C,0 y el par sería menos raíz 21,0. Esos puntos donde gráficamente se ven. Aquí, aquí hay un foco, ahí le llamo primer foco, F1, y aproximadamente aquí tendría que estar el foco 2, ¿correcto? Recuerda que del centro al foco, esa distancia es el valor de C, ¿no? Y C vale raíz de 21, por eso aparece en los pares ordenados esa raíz. Tercer punto, ¿no? Hay que calcular los vértices. Entonces, los vértices, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos 4. Este es el primer vértice que está en el eje focal, o sea, el eje horizontal. Ese sería otro vértice, le llamo a su 2,
que estaría también en el eje focal. Ese sería un cuarto vértice, perdón, un tercer vértice, que sería B sub 1. Y este sería un cuarto vértice, que sería B2, que está en el eje normal, es decir, el eje perpendicular, el eje focal. Entonces vamos a hacer con el cálculo del primer vértice, A sub 1, que es igual. Entonces fíjense que del centro a sub 1 la distancia vale A. O sea, entonces A sub 1 sería el par A, 0. ¿Correcto? Por lo tanto, el punto sería 5,0, ya que A vale 5. El punto A sub 2 sería menos A, 0, ¿correcto? Y por lo tanto, este par sería menos 5,0. O sea, es decir, la distancia de este punto al centro hasta A sub 2 vale A, o sea, pero está a la izquierda, por eso es menos 5. Tenemos también el valor de B sub 1. B sub 1 se calcula como el par 0,b. Entonces, como B vale 2, sería el par 0,2. Asimismo, B2 sería el 0, menos B. Entonces, B2 sería el punto 0, menos 2, ¿no? Entonces pasamos a un último punto importante, que sería el cálculo del lado recto, que se denota con LR, es equivalente a 2B cuadrado sobre A. Entonces, como tenemos el valor de B y A, se puede constatar que ese valor vale 8 quintos, ¿sí? Y bueno, en realidad este no es el último punto esencial que tendría que calcularse también es la excentricidad, ¿no? Esa excentricidad se denota con E. ¿Cómo se calcula E? C sobre A. ¿Sí? Este cociente es básicamente el cociente entre la raíz de 21 y el valor de A, que vale 5. Ya está. Entonces ya hemos terminado con el cálculo de todos los elementos, ¿no? Entonces, para cerrar ideas, atención que el valor de A siempre es mayor, ¿no? Y se encuentra sacando la raíz a estos valores que son los denominadores de los cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces hemos concluido con este problema.